tuyo, porque como me viene la luz de entrada, entonces recorto así figuras y hay un montón de caras que me estoy perdiendo. De todas formas, nos hemos saludado personalmente. Esto por si no respondo a alguna sonrisa de las muchas que me hacen, seguramente. Les decía que estamos muy felices de retomar estos almuerzos académicos 2013. Es un espacio creado para los profesores, para poder encontrarnos y hablar de los temas del derecho y para poder compartir ese grado de sabiduría mayor que algunos de nosotros tenemos en algunos temas. Nuestro orador de hoy es uno de nuestros eméritos, quizás el último de nuestros eméritos, porque el doctor Vergel y Cecilia Grossman fueron propuestos eméritos juntos, y el año pasado, a fin de año, tuvimos el placer de que ambos recibieran sus diplomas en este carácter. Salvador Darío Vergel es una persona cuya trayectoria no voy a reseñar aquí. Sí voy a decir que es un permanente entusiasta de las tareas que hace la universidad pública, es un referente dentro de esta facultad. El doctor Vergel es uno de los antiguos titulares del Departamento de Derecho Económico Empresarial. Creo que Vergel es conocido por ser un sabio amable, uno de estos personajes a los que uno acude cuando necesita consejo serio, con buen plantaje sobre la tierra, con buena visión del derecho. Y está haciendo un montón de cosas importantes en esta facultad, además de seguir siendo uno de esos profesores que, como todos los eméritos, no queremos que se vayan y que no tenemos más remedio que compartir con la UBA, porque los eméritos no son solo de la facultad, son de la universidad. Entonces ahí, bueno, nos hacemos los generosos por un rato y los compartimos. Vergel es también el titular de la Cátedra UNESCO de Bioética que tiene esta facultad y el titular de un observatorio sobre cuestiones de bioética que en este momento está expandiendo su ámbito de acción y esto se lo agradecemos porque hay una enorme cantidad de problemáticas que él está abordando desde una perspectiva verdaderamente interdisciplinaria en ese campo y esto es exclusivamente para beneficio de esta casa, de quienes formamos la comunidad académica de la Facultad de Derecho. Hoy el doctor Vergel nos va a hablar sobre cómo ha evolucionado el derecho de la propiedad industrial y yo no quiero privarme entonces de agradecerle en nombre de todos nosotros, de quienes formamos parte del claustro de profesores, el que no solamente nos acompañe y sea un personaje permanente en la vida de esta facultad, sino que hoy tenga ganas de compartir con nosotros este tema específico. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradezco a la decana que me ha dado la posibilidad de encontrarme, de reencontrarme, una cantidad enorme de amigos, lo cual es sumamente grande. El tema que elegí para esta charla es hacia dónde avanza el derecho de la propiedad industrial, sobre todo el derecho de patentes, y tomando en consideración qué es lo que ha pasado con el derecho de la propiedad industrial desde mediados del siglo pasado al presente. Creo que estamos ante una serie de novedades muy importantes que no solo afectan al derecho en sí de la propiedad industrial, sino que afectan otros temas muy relevantes, como pueden ser los vinculados con salud pública, con la libertad de investigación, con la propia competencia, es decir, son temas muy importantes. Y fundamentalmente hay que examinar el vínculo de los derechos de la propiedad industrial, el vínculo del derecho de patentes con el interés general. ¿En qué medida se puede tomar el ámbito de la propiedad industrial como un ámbito reducido o en qué medida es necesario compararlo con todo lo que se refiere al interés general? El derecho de propiedad industrial, el derecho de patentes, prácticamente
desde las primeras leyes que se dictaron, posterior a la Revolución Francesa, la ley norteamericana, las leyes europeas que siguieron su modelo, se elaboró sobre 2 o 3 principios fundamentales que se mantuvieron permanentemente en el tiempo, ¿cierto? La existencia de una invención patentable, la existencia de la novedad, del mérito inventivo, de la utilidad industrial. Es decir, palabras más, palabras menos, todos los sistemas trabajaron en el mismo sentido. Y ahora, si analizamos qué es lo que ha pasado, lo que está pasando en tiempos recientes, vemos que se mantiene en teoría el esquema. Ustedes ven que el acuerdo de la OMC, el acuerdo de la PIC de la OMC de 1994, menciona también estos elementos centrales, pero en la realidad estamos cada vez alejándonos más del tema. Y esto es importante, es gravitante, hay que ver qué es lo que ha jugado para esta involución del derecho de la propiedad industrial a través del tiempo. Básicamente lo que yo veo es una pérdida de los principios fundantes de la propiedad industrial. Es decir, en la propiedad industrial había un personaje central que era el inventor. Es decir, era un poco un derecho que se le atribuía al inventor. Había diversas teorías sobre que si esto era una forma de retribuirle su aporte intelectual, si era una forma de promover el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Esto era básico, fundamental, y el inventor era la figura, digamos, preponderante. Es decir, todo el derecho se estructuraba en torno al inventor, que normalmente era una persona. Es decir, las grandes invenciones de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, eran una persona, 2 personas que trabajaban, y era el fruto de su ingenio la creación industrial. A partir de mediados del siglo pasado se produce un cambio bastante importante. Es decir, ya las invenciones que tienen una utilidad industrial concreta no las tiene una persona, es el fruto del trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo o se hace en la universidad o fundamentalmente se hace en el seno de empresas que tienen estructura como para poder hacerlo, que tienen poder económico como para poder, digamos, pagar todos los gastos que esto importa. Y esto entonces hace que hoy día la figura del inventor haya dado paso a otra figura que es importante, que es la del inversor. O sea, lo que se toma en cuenta fundamentalmente es el aporte económico, y esto también tiene una implicancia sobre los principios que se siguen, ¿no es cierto? En el caso del inventor, había un premio, un estímulo. Acá, cuando se entra en el tema del inversor, lo que interesa es rescatar el esfuerzo económico puesto en la realización de una investigación concreta. Y esto es básico. Es decir, hoy en muchísimas resoluciones judiciales se toma en cuenta y se dice con toda claridad la necesidad de retribuir el esfuerzo económico. Y esto tiene implicancias. El ingreso de la empresa en el ámbito de la propiedad industrial, bueno, podemos decir, es una cosa que responde a la realidad de los tiempos, pero también tiene implicancias importantes en cuanto a ver si los fines que persigue la empresa coinciden con los fines que persigue el interés general. Y esto es muy relativo. Es decir, la empresa hoy, cuando patenta, no se busca una patente para una invención determinada. Es decir, normalmente lo que se busca es un pool de patentes que cubran una determinada esfera y que aseguren un derecho monopólico sobre esa esfera. Esto es relevante y esto nos aparta del interés general. Cuando se busca el pool de invenciones, antes la invención o la patente de invención implicaba la necesidad de explotarla. Si no tenía medios económicos el inventor,
vendía esto a alguien que tuviera los medios económicos, pero estaba vinculado con la explotación. Hoy la explotación de la patente no es un tema central. Se puede patentar simplemente para tener el dominio de un mercado, para bloquear la competencia, y en esos casos las patentes duermen, es decir, es un bloqueo de competencia, y el interés general que justifica la patente se pierde, porque indudablemente si la patente implica retasear la esfera de la competencia, es porque hay una finalidad social por medio, esto no es gratuito. Pero si la patente bloquea la competencia y no da nada, digamos, como contrapartida, esto es arbitrario. Esto es una utilización espuria de la patente, y esto es algo que se ve permanentemente, es decir, las patentes bloqueadas. Es decir, antes había un invento y se hacía una patente y el número de patentes era una cosa relativamente pequeño. Hoy día se patenta en una forma ya casi imposible de prever. Es decir, hay en Estados Unidos, con la Unión Europea, el número de patentes que se conceden anualmente es impresionante. Y de esas patentes, ¿cuántas se explotan realmente? ¿Cuántas cumplen con esa finalidad de retribución del esfuerzo social? En una forma mínima. Sobre todo a partir de la entrada de la biotecnología en este campo de las patentes, ya es increíble. Hay momentos, casi cuando estaba por terminarse la secuenciación del genoma humano, se habían otorgado 50.000 patentes vinculadas con genes. Es decir, ¿qué es esto? ¿Es un brote impresionante del ingenio inventivo o es simplemente un tema de reserva de mercado? Había empresas multinacionales en ese momento que tenían 7.000 patentes de genes. 7.000 patentes. Es decir, se patentaba el gen cuando se podía secuenciar íntegramente, o se tomaban secuencias parciales del gen. El tema era hacer una reserva para el futuro, sin saber realmente de qué se trataba. Y esto es muy grave. Esto importa una involución grave en el tema. Este es el primer punto. Entonces yo quiero señalar esta diferencia entre el inventor y el inversor, y las finalidades que perseguía el inventor y las que persigue el inversor actual. Otro tema que ha contribuido fundamentalmente, digamos, en esta regresión del derecho de la propiedad industrial es la mundialización. Siempre se caracterizó al derecho de la propiedad industrial, el derecho de patentes, como un derecho local, un derecho territorial. Cada país tenía la posibilidad de dictar sus propias leyes sobre esto, conforme a los intereses económicos, sociales y políticos del país. El Convenio de París de 1883 fue una armonización muy elemental, pero conservó los poderes de cada uno de los estados en poder determinar los elementos posibles para el otorgamiento de la patente, el plazo de la patente, etc. Esto quedaba vinculado con los problemas del país. Cuando se plantea el tema del ingreso de las patentes en la OMC, es un tema que llama poderosamente la atención. Cómo un derecho que en principio estaba vinculado a premiar el estímulo del investigador se convierte en una parte de un convenio comercial. Es decir, esto es una transformación importantísima. Esta transformación importantísima no fue una cosa así al paso, fue el resultado de la presión de una serie de lobbies, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, que se pugnaron por incorporar a un convenio, pero la incorporación del tema de la propiedad industrial al convenio de la OMC, al convenio TRIPS, que se llama la PIC en las siglas castellanas, tampoco fue una cosa muy elemental y muy gratuita. Acá se entra en un sistema donde se establece una serie de principios fundamentales, son pocos,
pero prácticamente gobiernan todo el derecho de la propiedad industrial. Es decir, las ramas de la tecnología, la duración de la patente, la posibilidad de explotarlo, de importar, etcétera, son temas centrales. Entonces, a partir de allí se establece, en primer lugar, que la protección deberá realizarse respecto a todas las ramas de la tecnología. Es decir, ningún país puede dejar de lado una sola de las ramas de la tecnología, de su derecho de patente. ¿Y qué pasaba fundamentalmente? Uno de los temas centrales que se tiene en ese momento es que la mayor parte de los países subdesarrollados no otorgaban patente con relación a productos farmacéuticos. Y este no otorgamiento de patentes a productos farmacéuticos se debía a la protección de la salud pública. Era un bien importante lo que se quería proteger. Ahora con este tema, que no se puede eliminar ninguna rama de la tecnología, claramente entraron, y esto nos muestra, nosotros también tuvimos que modificar nuestra ley para incorporar la posibilidad de la patentabilidad de los productos farmacéuticos. Este es un tema. Bueno, el otro tema central, del punto de vista de la política jurídica, es este, es decir, se puede establecer un sistema único para todos los países. Se puede poner en un pie de igualdad a Estados Unidos con Nigeria o con Nicaragua. Esto realmente es muy difícil sostenerlo. Es decir, hay intereses que son muy distintos. Es decir, lo que puede significar la propiedad industrial para los Estados Unidos no es lo mismo que, naturalmente, lo que puede significar para Nicaragua. Sin embargo, se estableció un sistema único para todos, protege a todas las tecnologías, es decir, se trató de someter a los países subdesarrollados prácticamente al mismo sistema de patentes que lo que vinculaba a los Estados Unidos. Esta es la realidad. Es decir, la firma del Tratado de la OMC para los países subdesarrollados fue realmente una imposición. Pero fíjense ustedes lo grave de esta imposición. También en las reglas fundamentales de la OMC se estableció que los países desarrollados se comprometían a hacer un aporte de transferencia de tecnología a los países subdesarrollados. Los artículos 7 y 8 del de la OMC establecen. Entonces, estos países que fueron forzados a firmar este acuerdo de los ANPIC tuvieron por lo menos la esperanza que se abriera un poco el tema de transferencia de tecnología. Y esto no ha pasado. Acá, 10 años después de firmado el acuerdo de la OMC, acá en la Facultad de Derecho se hizo un congreso importante de la Asociación Internacional de Derecho Económico, donde vinieron los principales especialistas de Europa, de Latinoamérica, y donde las conclusiones de ese congreso es que realmente la firma del acuerdo fue totalmente negativo para los países subdesarrollados. Y esto es reconocido por los juristas de Latinoamérica y los juristas de Europa también. Este es un tema muy importante a tomar en consideración. Entonces, este es un segundo tema, esta de la mundialización del derecho de la propiedad industrial es un tema negativo, totalmente negativo. El otro tema importante que quiero destacar es el advenimiento de nuevas tecnologías. Hasta los años 50, prácticamente el derecho de la propiedad industrial, el derecho de patente, tenía que ver con maquinarias, con instrumentos, etc. Incluso podía haber algo de hidráulica, otros elementos básicos. Se incorporó sobre esa fecha la industria químico-farmacéutica, que también trajo un dolor de cabeza, porque comprometía algunos principios de la propiedad industrial que no se terminaban de encajar, pero lo asimiló el derecho a la propiedad industrial. A partir de mediados del siglo pasado, especialmente en los años 60, 70 del siglo pasado, hace su advenimiento la biotecnología y después la genómica. Y esto es un tema muy serio. ¿Cómo adaptar los principios que informan el derecho de la propiedad industrial
a la biotecnología. ¿Cómo tratar el tema de la patentabilidad de los seres vivos? Es decir, sin modificar sustancialmente los principios que informan el derecho a la propiedad industrial. Sin embargo, la presión de los sectores industriales, comerciales, hizo que comenzaran a patentarse elementos vinculados con la biotecnología. O sea, sobre los años 60, 70, una serie de investigaciones fundamentales abrieron el campo a la ingeniería genética. Entonces, inmediatamente el sector industrial captó la posibilidad económica de aprovechar los logros de la ingeniería genética. Y en Estados Unidos, la Corte dicta en el año 1980 un fallo que es fundamental, que es el tema Chakrabarty. En el tema Chakrabarty, que en esencia es que se trataba la patentabilidad de un ser vivo, de una bacteria, que fue modificado su metabolismo por procedimiento de ingeniería genética y que era aprovechable, digamos, para la bioremediación, una cantidad importante de microorganismos. La Corte norteamericana dictó una sentencia, yo he tenido oportunidad 2 o 3 veces de comentarla, que es lamentable. Ellos razonan, dice, el señor Chakrabarty no ha modificado, digamos, nada, no, ha creado un organismo, tomó la idea fundamental de la creación de un ser vivo. Si leen el fallo de Chakrabarty, la esencia de ese fallo es: esto debe ser patentado porque importa la creación de un nuevo ser, que no tiene nada que ver con la bacteria anterior. Esta modificación del metabolismo de una bacteria importa la creación, entonces, conforme a los principios que rigen la ley de patente, es una composición de materia. Esto. Como un ser vivo es una composición de materia. ¿Qué estamos hablando? La esencia es decir, no diferenciar lo que es la vida de lo que son los seres inanimados es realmente lamentable. Es decir, con todo el ingenio que puede tener la ciencia moderna, no ha sido posible, ni creo que lo sea, la creación de un ser vivo. Es decir, la vida es algo mucho más importante que lo que puede figurar a la altura de estos, los que tomaron en cuenta estos miembros de la Corte norteamericana. Pero esta sentencia es una de las sentencias que abren enormes caminos. A partir de la sentencia de Chakrabarty, prácticamente entonces se dijo, bueno, el tema de la modificación de un ser vivo ya puede entrar dentro del campo de las patentes. En cada caso habrá que determinarlo y se abrió la posibilidad de patentar seres unicelulares. Después se patentó un mamífero, el oncorratón de Harvard es un mamífero que, con algunas modificaciones que se había introducido, servía para testear, sobre todo si determinadas sustancias eran cancerígenas o no. Entonces, perfecto, parece una cosa importante como un adelanto científico. Pero se adelanta un mamífero, y esto es grave porque nosotros también somos mamíferos, ¿no? Esto abre un camino que no sabemos dónde termina, eso de patentar mamíferos. Y luego viene el tema de la genómica. Entonces, cuando comienza la secuenciación del genoma humano, bueno, comienza una lucha despiadada de todas las grandes empresas farmacéuticas por patentar genes, secuencias de genes, partes, cualquier cosa. Es decir, había, en un momento determinado, había como 100.000 patentes de genes. Cuando terminó la secuenciación del genoma humano, los científicos determinaron que a lo máximo el número de genes que tiene el ser humano es de 24.000.
ellos habían patentado arriba de 100.000 y con las partes de los genes cualquier cosa. Es decir, esto muestra el despropósito y la locura con que se trabaja en estos temas. Esta es la realidad científica frente a esta realidad, digamos, propia de las oficinas de patente y aceptada por leyes y por decisiones gubernamentales. Es decir, la directiva europea sobre patentabilidad de las innovaciones biotecnológicas, con toda claridad, admite la patentabilidad de genes humanos. En un artículo que también es ridículo en su lectura, y esto lo puso de manifiesto todo el sector científico. Es decir, hay un artículo 5 donde dice: el ser humano y sus partes, incluido un gen o una secuencia parcial de un gen, no son patentables. Fantástico. Esto condice con los datos de la realidad y aparte condice con principios éticos fundamentales. Es decir, patentar el ser humano, patentar una parte del ser humano o un gen humano, no tiene sentido. Después, el inciso que sigue dice: un gen o una secuencia parcial de un gen, en la medida que pueda ser tomado por elementos técnicos, puede ser patentado. Es decir, naturalmente que el gen, para ser descripto, necesita ser separado del organismo humano. Es decir, nadie puede describir la secuencia de un gen integrando el cuerpo humano. Es necesario, como en biología, es necesario extraerlo y sacar y estudiarlo fuera de eso. Entonces, el solo hecho de la intervención humana es suficiente para fundar el derecho a la patentabilidad de genes, y así sigue esto por los tiempos de los tiempos. Entonces, ahora el tema ha tocado algunos problemas vinculados con salud pública y se ha vuelto más dificultoso. En los Estados Unidos hay una patente, un caso interesante reciente, una patente vinculado con genes que están relacionados con el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Esto se patentó en los Estados Unidos, estos genes, que es una patente de un contenido tan amplio que comprende no solamente el gen, sino comprende todos los usos que puede tener el gen. Es decir, no hay ninguna posibilidad de desarrollar un test genético sin ser tributario de la empresa que patentó el gen. Esto creó problemas en Europa, la patentabilidad de estos genes, y creó problemas en Estados Unidos. En Europa, en definitiva, se aceptó la patente sacando algunas reivindicaciones. En Estados Unidos se aceptó el tema, fue cuestionado, y vean ustedes que el tema es tan importante que no solamente lo cuestionó una empresa, sino lo cuestionaron instituciones científicas e instituciones vinculadas con la salud pública, por la incidencia que puede tener sobre la salud pública, y la sentencia de la Corte del Circuito Federal, que es el Tribunal norteamericano especializado en patentes, es lamentable. Yo tenía para comentar, tengo el comentario hecho, pero esa sentencia ahora está apelada a la Corte y seguramente la Corte sacará un fallo que creo que puede ser muy, muy importante, decisivo en esta materia. El argumento fundamental de la sentencia de la Corte Federal es esto: dice, vean, el gen tiene la misma información genética, el gen que está en el cuerpo humano y el que está separado del cuerpo humano. Y esto es lo que tiene valor económico y valor industrial, la secuencia, es decir, la información genética. Dice, pero la composición química es distinta porque al separarlo sufre alguna transformación química. No interesa el tema de la composición química, lo que interesa es la secuencia del gen, que es la misma. Entonces es un disparate. En este caso, en el caso planteado ante la Corte del Circuito Federal, se presentó como amicus curiae el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos dijo una cosa muy interesante. Dice, vea, la ley de patente no solo
dicen lo que debe protegerse, sino dicen también lo que no debe protegerse para utilidad general. Ese es un principio en boca del gobierno de los Estados Unidos. Esto no es de algún activista del tercer mundo. Bueno, este es el tema importante. Creo que el tema en materia de biotecnología se han cometido abusos terribles. Es decir, hoy son patentables las plantas, son patentables microorganismos, el mundo entero es patentable. Es decir, conforme a una interpretación clara de la directiva europea, si alguien encuentra un microorganismo en la naturaleza, simplemente lo separa del medio natural donde se encuentra, pues sin modificar en absoluto nada ese microorganismo es patentable. Y con esto se han apropiado de muchos microorganismos vinculados con antibióticos, muchas empresas aprovechando de esto. Entonces, carece de sentido. Esto es, en el mejor de los casos, es un descubrimiento, pero ¿dónde está la invención? ¿Cuál es la capacidad inventiva de quien toma un microorganismo, le pasa un plumero, después lo lava un poco con jabón y dice acá está limpito? ¿Es esa la actividad inventiva? Esto es el disparate máximo. ¿Sí? Estamos en un tema absolutamente ridículo. Creo que otro de los temas que se vinculan con esta involución del derecho de la propiedad industrial es la pérdida del carácter técnico por parte de las patentes. Es decir, este es un tema fundamental. Es decir, las patentes deben tener un carácter técnico, una estructura técnica, y esto no puede ser, es decir, hay una línea divisoria entre lo que es el conocimiento y lo que es la habilidad técnica. Es decir, en un campo estamos dentro de la ciencia, en otro campo estamos dentro de la tecnología, lo que se patenta la tecnología. Es decir, el conocimiento científico ha sido siempre libre, pero esta es una conquista importante, y esto no lo podemos modificar. Si entramos a hacer del conocimiento una mercancía patentable, estamos destruyendo ya las bases éticas del funcionamiento de la sociedad. Ya no es un problema de propiedad industrial o no propiedad industrial. Este es un tema, creo que en la forma en que ha evolucionado últimamente el derecho a la propiedad industrial, lo que vemos es una afectación permanente al interés general. Y esta no es una opinión aislada de alguien que tiene una posición política, digamos, contrario a la patentabilidad, sino que es algo mucho más importante. Yo voy a contar algo. Hace 20 años se celebró en Bilbao un congreso que dio nacimiento a la Cátedra de Derecho y Genoma Humano. Un congreso muy importante, ahora se celebra el 20 aniversario, también pienso ir, estuve en el primer congreso y ahora voy a ir a este nuevo. Dentro de ese congreso hubo una de las secciones, trabajó sobre el tema patentabilidad de genes en ese momento. Muy bien. Y en esa sección, el profesor Alberto Berkovich, que es muy conocido por todos, fue una figura central, no solamente de propiedad industrial, sino en muchas ramas del derecho, que acá en la facultad recibió el título de doctor honoris causa de la universidad no hace mucho tiempo. El doctor Berkovich, que no es un activista del tercer mundo, dijo algo que yo quiero leérselo porque me parece muy importante y tal vez resume lo que he expresado. Dice, así, esto está en las actas, en el tomo segundo de las actas que se levantaron, dice, no se equivoquen, el derecho de la propiedad industrial no es un derecho en el que primen fundamentalmente los principios jurídicos, sino lo que priman son los intereses económicos. Punto. Bastaría que exista un lobby lo suficientemente fuerte que las inversiones implicadas, que son de miles de millones de dólares, sean suficientemente importantes para que se cambien principios que han regido durante siglos. Esta es la opinión de Berkovich, que fue el autor de la ley española de patentes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no es la opinión del señor tercermundista. Creo que este tema de la relación del derecho de patentes con el interés general, creo que es un tema que debe llamar nuestra atención. En
en 2004 se celebró en Lovaina, organizado también por la Asociación Internacional de Derecho Económico, un seminario sobre patentes e interés general. Y en su clausura, el presidente de ese seminario, Bernard Ramiz, que es un belga que nos visita casi todos los años acá, es muy conocido por todos, dice: el abuso de los derechos de patente debe ser sancionado y el derecho de la competencia tiene un rol especial para juzgar la materia. Es conveniente que el sistema de propiedad industrial respete la diversidad de los niveles de desarrollo, de las culturas y de los fines específicos de los estados involucrados. Las disposiciones del derecho positivo serán consideradas como respetuosas del interés general si organizan un equilibrio entre los intereses particulares legítimos de los titulares de patentes y los derechos del hombre, tales como el derecho a la salud, a la cultura y el acceso al conocimiento. El derecho de propiedad industrial debe ser un incitante efectivo para la innovación, pero una innovación real, portadora del progreso técnico que mejore el bienestar humano. Gracias. En la economía, desde la época de Adam Smith, se parte de la premisa que la competencia es el gran motor del desarrollo, de la economía, de la eficiencia, de la buena asignación de los recursos. Y de repente aparece este contraprincipio, que es el del monopolio para las invenciones. Es muy discutible este segundo principio. Realmente coincido plenamente y felicito al doctor Vergel por esta postura. Hace tiempo, en el Senado de los Estados Unidos hubo un informe producido por un gran economista de origen austríaco que llegó a la misma conclusión que establece el doctor Vergel. Lamentablemente el Senado de los Estados Unidos no tomó acción. La pregunta que yo quería hacerle es: ¿usted considera que deben abolirse completamente las leyes de patente o en qué medida debe haber una legislación de patentes? Lo que a mí me viene a la memoria es, por ejemplo, nuestra propia ley de patentes prohibía las patentes en asuntos medicinales. La ley francesa hasta 1960 también, y Francia fue uno de los países que más inventos medicinales hizo en toda la historia de la humanidad. O sea, ¿realmente sirve esto de las patentes o realmente se defienden intereses espurios? ¿Conviene eliminar esta ley? ¿Hasta qué punto esto debe ser regulado o directamente eliminar las leyes de patentes? Esa es la pregunta. Bueno, es muy interesante, le agradezco los conceptos, por lo menos respecto a mi persona. El tema es así, como usted dice, en Europa, hasta mediados del siglo pasado, no se otorgaban patentes para invenciones farmacéuticas. Recién empezaron a otorgar a los estados a medida que su evolución económica lo aconsejaba, es decir, respondiendo a intereses propios de cada estado. Por eso ahora, después que se venga a hablar de un poco de la piratería de patentes y qué sé yo, me parece un poco... Ellos evolucionaron conforme a sus propios intereses económicos. Yo pregunta si esto debe ser abolido. No, yo no estoy por la abolición de las patentes. Soy un crítico, pero tampoco estoy en la postura. Creo que la patente puede desempeñar una función útil, pero en la medida que se respeten los principios que la informan, es decir, si hay una afectación a la libre competencia, está también contrapesado esto por el aporte tecnológico que hace el inventor. Es necesario estimular de esta forma el trabajo tecnológico, el trabajo de los inventores. Lo que sí debe abolirse es el abuso. Esto es terrible. Y en el orden internacional creo que hay que comenzar a trabajar para salir un poco de este esquema que nos ha salido la OMC. Es decir, este es un esquema perverso. Creo que el mundo del año 94, cuando se aprobó esto, y el mundo actual, hay cambios importantes que pueden justificar por lo menos el entrar a trabajar en alguna forma de modificar un régimen tan perverso con relación a los países subdesarrollados. Esta es la opinión mía. Yo se los tomo. Sí. Tenemos ahí, Isabel, ahora lo pasamos. Sí, sí. Yo soy Juan Carlos Casañi, no soy autor. Simplemente te quería preguntar
si hay alguna forma, alguna tendencia para tratar de limitar o eliminar las patentes de bloqueo que tanto daño causan al desarrollo, en definitiva, y a la extensión de los inventos, ¿no? Sí, el tema es es decir, se pueden individualizar perfectamente las patentes de bloqueo. Lo que pasa es que para anular una patente, el costo económico, sobre todo, acá no nos engañemos, el 90 y tantos % de las patentes dadas en el mundo pertenecen a 3 sectores, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Ahí está todo concentrado todo. Poder realizar un litigio en esos países es carísimo. Entonces, en general, se opta por no ejercer todo derecho. Por empezar es caro y después puede ser cara las consecuencias también según lo que resulta. Entonces, obtener la patente ya implica una ventaja enorme. Y esta es la responsabilidad de las oficinas de patente, que otorgan patentes sin tomar en consideración el tema del examen previo. Ya un profesor que fue de esta casa, Di Guglielmo, decía el examen previo una calamidad, decía Di Guglielmo al examen previo. Y esto es así, es decir, lo que pasa es que hay patentes, es impresionante la forma que se presentan. A medida que fue evolucionando la ciencia y la tecnología, se hicieron más complejas las patentes. Hoy hay patentes que tienen más de 1000 páginas. Entonces, determinar qué es lo que se patenta, es decir, el número de reivindicaciones que tienen esas patentes es algo infernal. Entonces, terminan por otorgarse las patentes sin conocer qué dice, y en una pequeña reivindicación, alguien se adjudica un dominio total en el mundo. Es decir, hay una empresa australiana, es decir, en el genoma, al estudiar el genoma, hay toda una serie en cualquier especie, hay una serie de genes que se repiten en forma secuencial, que se llama secuencia. Hay por ahí 1 o 2 elementos que están distorsionados, ¿cierto? Que son los que están vinculados muchas veces con enfermedades. Bueno, una empresa australiana tiene una patente que comprende todos estos elementos del mundo. Esto es una locura total, pero ¿y quién controló esa patente? ¿Quién controló la forma en que fue desarrollada? Este es el tema, es decir, el control de las patentes. Es decir, el otorgamiento de una patente es un tema cada vez más complejo, y las oficinas de patentes se guían por informaciones informáticas. Es decir, toman así el problema, pero no se toma entrar en una patente a estudiar todas las alternativas posibles, llevaría el trabajo de un año entero de un sistema, casi imposibilidad. Están lucrando con ese problema. Sí, vos, perdón. Mi nombre es Heriberto Oxman, soy profesor de esta casa hace 29 años de contratos servicios comerciales. La pregunta mía se refiere a que, como muy bien usted ha dicho, el 95% de las patentes están controladas por 3 grupos: los Estados Unidos de Norteamérica, que son 50 países, 50 estados, la Unión Europea, que son 27 países, y Japón. La capacidad económica, la capacidad de recursos técnicos y científicos que tienen estos 3 sectores contra el mundo es una batalla totalmente desigual, absolutamente desigual, que mueve intereses económicos tremendos y que también produce una recaudación impositiva fabulosa. ¿Qué recomendaría usted que podemos hacer los países que no integramos esos 3 grupos en defensa de los intereses de nuestros connacionales, pensando no solamente en los intereses económicos, sino también pensando en los intereses de los derechos humanos y de los derechos políticos? Bueno, yo algo dije en mi exposición. Creo que
es un momento en que debemos actuar en los organismos internacionales. Es decir, creo que ese acuerdo de la OMC está un poco cuestionado. Ellos mismos, los estados importantes que consiguieron sacar las normas de la PIC frente a situaciones extremas, tuvieron que ceder. Ustedes recuerdan la declaración de Doha, cuando se planteó en Sudáfrica el tema de los antirretrovirales para tratar el SIDA. Bueno, tuvieron que, la opinión pública mundial tuvo un peso muy considerable y tuvieron que ceder. Están las otras cosas que están sucediendo, es el tema de en muchos países se están limitando el otorgamiento de patentes que son absurdas. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, una cosa muy común, la industria prácticamente agotó las patentes importantes que producían mucho dinero, y entonces lo que han tratado de hacer es ir patentando algunos elementos alrededor de la patente que realmente no son invenciones, son simplemente agregados. Y contra esto, por ejemplo, la India sacó una ley y hace muy poco salió publicada la sentencia de la Corte Suprema de la India que anuló patentes que tenían este defecto. En nuestro país se dictó en un acuerdo conjunto del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ciencia y Técnica y el INPI, acordaron también una serie de principios sobre el otorgamiento de patentes farmacéuticas precisamente destinados a limitar estos abusos. ¿Ves? Esto es importante, es decir, se puede trabajar internamente y también en el orden internacional parece muy importante empezar a trabajar dentro de la OMC. La ley de defensa de la competencia. Sí. Luis, detrás tuyo, mira. No, atrás. Ahora después venimos ahí, están los urbanos. Sí. Buenos días, Luis Niño. Nos conocemos también muchos años con el profesor Vergel. Gringo. Gringo. La forma en que lo tratamos siempre. Específicamente en el ámbito de la biotecnología existen problemas que sé que ha batallado mucho, como por ejemplo el de las células madres. Más allá de esta necesidad de hacer lobby en los centros de poder y frente a este triángulo de poder del norte, ¿no debería el legislador argentino precaverse con alguna legislación eficiente respecto de la defensa de los organismos vivos, en el avance de la biotecnología con células madres y demás? Y el tema es este: si uno toma, por ejemplo, la guía de patentamiento del INPI, estos principios están prácticamente receptados. El tema es después cómo se aplican. Entonces, cuando llega el caso concreto, cómo se aplican. Este es el tema fundamental. Creo que acá hay que trabajar. Los grandes actores en esta materia son las oficinas de patentes. Una vez otorgada la patente, después es difícil revisarla, reverla, qué sé yo. Entonces ahí hay que actuar sobre esos sectores y creo que es importante. Lo que es importante es que se discuta y se debata el tema de la propiedad industrial. Esto en la Facultad de Derecho es fundamental. Yo creo que debería ser una materia de grado, así como fue en algún momento cuando estuvo Di Guglielmo. Creo que es fundamental, porque en la medida que se conozca y se debata, van a surgir más elementos para poder trabajar y que no sea una minoría muy pequeña que esté bregando por una cosa distinta. ¿Puedes seguir detrás de ese tipo de No más. Habla nomás. Soy Mario Walsh. Hace 65 años que enseño Derecho Agrario, Derecho Ambiental, esas cosas, y unos cuantos más que lo estudio. Y una muletilla siempre me ayudó. El Código Civil habla del uso regular de la propiedad. Si yo hago esas picardías que tú estuvo comentando, entonces no estoy usando regularmente mi propiedad. Y no digamos que eso es inconstitucional, que se pone al derecho de propiedad y todo lo demás. Los civilistas nos pueden dar una mano muy grande con aprovechando ese ámbito.
conflicto general y residual que tiene el derecho civil. Y no digan que es inconstitucional, que venga un constitucionalista y nos apoye. El derecho de propiedad no caduca mientras yo use regularmente mi propiedad. No insisto más, pero creo que sale por ahí, creo que usted dio la solución y los colegas nos están abriendo esa lucecita. Gracias por su comentario. Esto se cae.